El Super Saiyajin, quizá la transformación más emblemática de toda la historia de Dragon Ball. A lo largo de los años hemos visto cómo esta ha tenido dos puntos de vista principales por las cuales ser vista. El primero de todos siendo la base de todas las transformaciones que hemos visto a día de hoy, y el segundo siendo una transformación que ha perdido valor cada vez que aparece una nueva. Pero siendo ese el caso, ¿cuál es el verdadero potencial de la transformación del Super Saiyajin? Pues en este video trataremos de dilucidarlo. Desde el inicio de Dragon Ball Z, los parámetros en cuestión de funcionalidad en la trama obtuvieron con el tiempo un montón de cambios en cuanto a cómo era Dragon Ball originalmente. Pasamos de aquella adaptación repotenciada de una novela muy tradicional en el folclore chino, a directamente una historia nueva con bases completamente distintas, arraigadas claro al origen del protagonista principal. Esto ya que era muy poco común la forma en la que un pequeño niño de las montañas poseedor de una fuerza sobrehumana no solo tuviese cola, sino además la capacidad de transformarse en un mono de proporciones gigantescas. Claro, era ficción y no había que rebuscarle demasiada lógica. Sin embargo, la espina de querer saber el origen de eso siempre estuvo, y con la llegada de Dragon Ball Z la respuesta se dio casi de inmediato. Resultó que la historia de Goku no era tan mística como se pensaba, sino que trascendía el cosmos hasta un lugar llamado Planeta Bellita. Este planeta poseía no solo a gente igual a Goku por doquier, sino que los clasificaban por rango siendo por ejemplo el de Goku, el más bajo de todos. Sin embargo, el misticismo que se perdió con el origen de los poderes de Goku, lo ganó su raza con la leyenda del Super Saiyajin. El Super Saiyajin era una especie de anomalía genética que le otorgaba al poseedor un poder prácticamente inalcanzable. Claro, esto no era común, sino algo que supuestamente se daba cada 1000 años en solo un guerrero. El Super Saiyajin desde que se le conoce, pasó a ser el centro de atención al punto de prácticamente ser el eje clave de la trama. De un momento a otro, dicha transformación pasó a ser el objetivo de todo Saiyajin, desde el momento en el que se conoció que no era exclusiva de un solo guerrero elegido entre millones. Por lo tanto, cada vez se volvió más común el ver Super Saiyajins por doquier. Esto se tomó casi paródicamente, en el momento en donde hasta niños como Goten y Trunks con una edad muy baja lograban obtener dicha fase. Aunque en su momento fue bastante extraño, ni por asomo causó tanto revuelo como por ejemplo si lo hizo ver a guerreros de otros universos quienes no tenían ni idea de que era un Super Saiyajin, obtenerlas de la nada prácticamente. Muchos dirán que seguramente el Super Saiyajin no es tan impresionante ahora, como por ejemplo si lo fue en sus inicios. La respuesta a esto puede ser sí, siempre que tomemos en cuenta el contexto en el que hablemos. El Super Saiyajin erróneamente se ha tomado ya como una transformación casi inutilizable, debido a que usarla es prácticamente una derrota asegurada. La realidad es todo lo contrario, dado que el Super Saiyajin sigue teniendo quizá la misma o mayor repercusión que en sus inicios. Esto no es exagerar y para ello les explico 3 simples puntos del porqué. Para comenzar y más que obvio, el Super Saiyajin es el origen de prácticamente todas las transformaciones Saiyajin. Es decir, es la matriz de todas las variaciones que hemos podido ver en la historia de Dragon Ball. Aunque lo parezca, nuevamente aclaro que esto no es exagerar. Absolutamente toda transformación que veas en Dragon Ball en el ámbito Saiyajin es creada o inventada a base del primer nivel de todos estos. Y no hablo de en concepto, sino de funcionalidad. Desde el principio, se conocía que el potencial del Super Saiyajin estaba mucho más allá de la comprensión de sus mismos portadores. La complejidad para entender este nivel fue tanta, que pasó de ser algo que se podía resolver o dominar con simple entrenamiento físico. En la saga de Cell, se explicita que ya para superar la barrera del Super Saiyajin se necesitaba un análisis complejo que les permitiera el conocer no solo la transformación, sino además cómo ésta actuaba en cada uno. El potencial del Super Saiyajin es tanto, que solo para la saga de los androides se vieron más de 3 potenciaciones contando al Super Saiyajin 2 que no estaba en los planes. A raíz de este, se crearon varias más, como por ejemplo el Super Saiyajin 3, y fuera de lo canónico, el Super Saiyajin 4. Todo esto, a base del potencial real de la transformación, el cual nunca se dominó por completo. De hecho, si se hubiera dominado, el Super Saiyajin 2 y 3 ya no tendrían sentido ya que son maneras de graduar el poder real de la transformación. Con el Super Saiyajin 4 lo mismo, pero eso es para el siguiente punto. El Super Saiyajin además es increíblemente maleable. Sí, tengo en cuenta que mal dominado podría llevar a una muerte segura a cualquier usuario, sin embargo solo para obtener el Super Saiyajin ya se debe tener un control de mente y cuerpo bastante elevado.
Si eso es cierto, entonces ¿cómo es que usuarios que jamás entrenaron para obtenerlo, lo dominan con tanta naturalidad? La respuesta se basa en cuestiones evolutivas. Poco se habla de ello, pero la raza Saiyajin posee una capacidad evolutiva muy agresiva. Estos pueden adaptarse constantemente a cualquier situación mediante el combate. Pueden volverse más fuerte de un momento a otro, y dominar gravedades mucho más altas a las de su planeta en cuestión de horas. Cosa que para un ser humano tardaría semanas y podría costarle la muerte en la gran mayoría de ocasiones. Esto, solo en usuarios individuales. Por lo tanto, es de esperar que en descendientes la capacidad evolutiva sea aún mayor. Al Goku y Vegeta haber multiplicado masivamente sus células S, estos las heredaron a sus hijos quienes obtuvieron la capacidad de dominar el Super Saiyajin con extrema facilidad. Lo mismo con los Saiyajin del universo 6, quienes poseen capacidades evolutivas avanzadas. En cuestión de transformaciones no canon, el Super Saiyajin 4 es casi la cúspide absoluta, dado que combina ambas ramas evolutivas Saiyajin. El Ozaru y el Super Saiyajin. Es una combinación bestial en todo sentido, ya que el poder obtenido es demencial y podría ser peligroso. Además de ello, también existen variaciones divinas y demás, demostrando que el Super Saiyajin es un nivel increíblemente moldeable según qué situación o tipo de energía se utilice. El último punto va referido a entender cuál sería entonces el verdadero potencial del mismo. El Super Saiyajin está prácticamente en toda transformación que veamos en todo Dragon Ball. Ahora, a pesar de ello, ¿cuál es el estado más puro del mismo? El Super Saiyajin, aunque presente en cada fase, solo está en partes o en esencia. En el pasado, Toriyama mencionaba que en algún momento Goku y Vegeta llegarían a un punto en donde el dominio del Super Saiyajin sería tal, que no necesitarían más que la primera fase para dominar todas las potenciaciones de la misma. Por lo tanto, se da a entender que Goku aún con el Super Saiyajin 3 jamás dominó por completo la primera fase del Super Saiyajin, y haría de un hipotético Super Saiyajin 4 de Z mucho más complicado de lo que originalmente se pensaría. Sin embargo, la respuesta a cuál sería el potencial del Super Saiyajin al completo quizá no sea tan complicado de entender, puesto que seguramente ya lo habremos visto. De hecho, mucho tiempo se especuló si Goku y Vegeta habían por lo menos asomado a este escaño del Super Saiyajin. Hablamos del Super Saiyajin máximo poder. Lo que para hace unos años era conocido como Super Saiyajin legendario, a día de hoy se conoce de esa manera. Sin embargo, en el canon, y desde que esta se presentó en el mismo, no hemos visto que esta se considere exclusiva para el Saiyajin de la leyenda. Sé que puede sonar obvio, pero un dato así no se deja pasar de la nada. Absolutamente todas las fases Saiyajin, sean potenciadas u obtenidas, tienen una serie de variabilidades que las hacen posibles para cada Saiyajin. Tenemos el Super Saiyajin, por ejemplo, el cual en su momento era catalogado como algo legendario y obtenido solo por algunos elegidos. Al pasar el tiempo vimos que aunque seguía siendo importante, la exclusividad de esta transformación se iba perdiendo, ya que prácticamente todo Saiyajin podía obtenerla con el debido entrenamiento. Lo mismo con el Super Saiyajin Dios, el cual fue en este caso aún más cuestionable. Es decir, es una transformación que amerita un ritual para obtenerse, por lo que conlleva algún tipo de energía mística o algo por el estilo. Sin embargo, solo con entrenamiento, aún siendo especial, Vegeta también la obtuvo. Tengan en cuenta, que según la leyenda, esta transformación era única, y aún así ya se sabe que puede alcanzarse con un entrenamiento específico. Ahora, ¿por qué pensar que con el Super Saiyajin máximo poder no es lo mismo, si se supone que es una habilidad del cuerpo Saiyajin? Puede que digan que es lo que caracteriza principalmente a alguien como Broly, pero esto podría no ser así. Lo que caracteriza realmente a Broly siempre ha sido su capacidad adaptativa hacia cualquier adversidad. El gen legendario puede que actúe de esa manera. Es más, en vez de llamar a la transformación como algo legendario, simplemente la catalogan como algo que condensa el máximo poder del Super Saiyajin. Incluso, hay que tomar en cuenta que Goku y Vegeta ya no son simples Saiyajin, ya que con sus logros, pueden ser incluso superiores a cualquier leyenda de la raza. Esa aura verde que incluso pudimos ver en algunos instantes tanto en Goku como en Vegeta puede ser indicio de esto, y de cómo sus cuerpos se adaptan de menor manera y medida al poder de Broly lentamente. Sea como sea el caso, pueda obtenerse o no por otro Saiyajin, el Super Saiyajin máximo poder de Broly y Kale, es el escaño y potencial real de esta transformación.
Y bueno chicos, esta ha sido mi sincera opinión de cuál es el potencial real del Super Saiyajin, así que déjenme la suya en los comentarios. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les hablo Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.